Marcos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. En nombre de las víctimas que representamos, agradecemos el espacio que se apertura en este momento. Gracias. Ciela, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. También agradecemos el espacio y pues aquí estamos a la orden. Gracias. Marcos Zavala, pues, ¿en qué términos es en los cuales Francisco Garduño, todavía director del Instituto Nacional de Migración, queda con una resolución judicial que le permite pues quedar a salvo de otro tipo de sanciones o castigos por lo sucedido en Ciudad Juárez? ¿Cuál es el estatus jurídico y si esto es justicia, injusticia, aplicación de la legalidad finalmente? Marcos, por favor. Sí, recordar que el todavía titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, está siendo vinculado y fue vinculado por un juez de control, es decir, que se encontraron elementos mínimos para determinar que se cometieron delitos durante su administración, el ejercicio ilícito del servicio público en la causa penal 237/2023. Tuvimos una audiencia el 24 de enero, en la cual el comisionado, después de múltiples intentos, solicitó la suspensión condicional del procedimiento. En términos muy concretos, ¿a qué se refiere? Que se congeló el proceso por 1 año y medio, en el cual el juez de control le impuso diversas condiciones para obtener una resolución con efectos absolutorios, en el cual una de ellas, pues, es la disculpa pública, y apenas el día lunes tuvimos la primera reunión en la cual también hay que precisarlo, la comisionada ejecutiva de atención a víctimas por primera vez se reunió con las víctimas. En el caso del comisionado del Instituto Nacional de Migración no ha habido ningún acercamiento con las víctimas. Este tema de congelamiento de este proceso tiene como una de sus expresiones el pago de dinero a deudos de las víctimas, entiendo, Marcos. He leído que se han erogado 320 millones de pesos o algo así. ¿Con cargo a quién o de qué manera, Marcos? Muchísimas gracias por tu pregunta, Julio. Esto nos permite aclarar que, en primera, la reparación integral del daño no se debe de acotar a una indemnización. Dentro de ellas, pues hay medidas de rehabilitación, temas de gastos médicos, de pago de prótesis de 2 personas que perdieron una mano, de la rehabilitación pulmonar, neurológica y de daño renal y psicomotriz que muchas víctimas vieron al ver truncado su proyecto de vida. Respecto a lo que mencionas, sí quisiera precisar que hay una dualidad que marca la Ley General de Víctimas y el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Por un lado está la recomendación 111-VG de la CNDH, en la cual ya condenó al Estado mexicano a Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y específicamente al Instituto Nacional de Migración a dar, dentro de las medidas de reparación integral, una indemnización. Esto ya se dio, es decir, que tanto los impuestos que pagamos tú, yo o Ciela o cualquier mexicano, se les compensó de manera económica a las víctimas, pero cuando una persona es imputada, sea servidor público o particular, la indemnización, la parte de indemnización, parte integral de la reparación del daño, tiene que hacerse por parte de la persona. En los procesos penales, en los 7 procesos penales abiertos por el incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez, no se les ha compensado o se les ha indemnizado a ninguna de las víctimas. Marcos, ¿y esa indemnización, quién la paga? ¿El Estado mexicano, el gobierno federal o Francisco Garduño en lo individual? Exactamente. En materia por graves violaciones a derechos humanos ya se compensó por términos de la recomendación de la CNDH, pero en los procesos penales, de manera proporcional, cada uno de los imputados tiene que reparar el daño de su propio pecunio. Voy a poner un ejemplo muy claro. Los daños de la estancia provisional sí los reparó de su pecunio el todavía titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, pero no se les ha compensado a cada una de las víctimas de manera proporcional. No decimos que sea toda su responsabilidad, pero sí de manera proporcional lo debe de hacer el imputado, la persona imputada. En este caso, quien tiene que pagar esa reparación a las víctimas tiene que ser el imputado Francisco Garduño Yáñez, y así lo hemos señalado al juez de control y al Tribunal de Apelación. Claro. Ahora, ¿se han pagado 320 millones de pesos ya? Ya se han pagado. Nosotros tenemos conocimiento en la última reunión que sostuvimos el día lunes con la Comisionada Nacional
Ejecutiva de Atención a Víctimas, que los que se han detenido son los procesos de las víctimas fallecidas de Venezuela. En el caso de las víctimas que nosotros representamos, tanto a las víctimas sobrevivientes como a los núcleos familiares, ya recibieron esta compensación que reparó el Estado mexicano. ¿Cuánto fue? ¿3,5 millones? Nosotros no exponemos como cifras, Julio, te pido una disculpa por eso, para no poner en riesgo la integridad de las víctimas que estamos representando. Hasta ahora lo que se ha pagado ha sido con cargo al Estado, al gobierno. Exactamente, con cargo Bien. a los impuestos de todos los mexicanos. Gracias, Marcos. Ciela Ávila, ¿cuál es la circunstancia? ¿En qué terreno estamos caminando? Indemnizaciones, pago, dinero. Garduño finalmente pretendiendo que haya, por decisión de él, en lo personal, una fecha para una disculpa pública que ya no fue aceptada y ahora se propone para el 2 de mayo. ¿Qué sucede, Ciela Ávila? Pues creo que es muy visible que estamos caminando por un terreno justamente de la impunidad y de la justicia selectiva, ¿no? Que es lo que hemos estado repitiendo de manera constante. El hecho de que el 27 de marzo, justamente cuando se cumplían 2 años de lo ocurrido en la estación migratoria, saliera el comisionado a decir que ya había fecha, pues eso fue una muestra de eso, ¿no? De cómo se están decidiendo cosas de manera unilateral y que al final deja a relucir pues el incumplimiento, ¿no? O sea, porque de alguna manera hay que recordar también que el 24 de enero, cuando se le concedió esa salida alterna, pues el juez le indicó justamente que tenía que ser de común acuerdo con las víctimas, y el hecho de que no se esté editando de esa manera, pues nos deja muy preocupados, muy preocupadas, e incluso esta primera mesa de trabajo que se realizó junto con la CEAP, el hecho de que se nos avisara con 2 días hábiles de anticipación a lo que era esta supuesta fecha, y eso dificulta incluso la propia participación de las víctimas directas e indirectas, ¿no? Porque tienen que organizar sus horarios, ya sea de trabajo o de vida, tienen que también, o sea, no se está considerando también esa participación que es sumamente importante, porque eso forma parte de la reparación integral del daño en la que ellas están involucradas también, ¿no? Entonces, el hecho de que no se considere, por ejemplo, si alguna persona va a necesitar traducción porque pertenece a una comunidad indígena, el hecho de que no se considere incluso si tiene las condiciones necesarias para poder conectarse a una reunión en línea, porque no estamos considerando si hay situaciones de brechas digitales, o sea, ese tipo de cosas van entorpeciendo la participación y por ende también el acceso a la justicia que ellas tienen. Ciela, y en lo que ha habido hasta hoy en cuanto a las indemnizaciones, ¿usted ha sabido de cuánto es lo que ha erogado el Estado mexicano? No, pues justamente como lo mencionaba el compañero Marcos, la verdad es que nosotras justamente no, pues sí, no manejamos la parte de las cifras. Uh-huh. Qué bueno, que es un asunto público que se está peleando justamente desde un flanco público para hacer justicia en este terreno. En la cuestión de las disculpas que debe dar Francisco Garduño, ¿cuál es la exigencia fundamental que se tiene y que debe cumplir el propio Garduño? Es decir, ponerse de acuerdo, pero ¿en qué sentido y si ya se ha avanzado en ello, Ciela? Pues recién en la primera reunión salieron algunos acuerdos, ¿no? Que nosotras estamos, me gustaría decir que es una etapa de diálogo, de negociación, porque como pudieron haber observado en el comunicado que sacamos, ahí están las peticiones que nosotras tenemos, pero pues hasta el momento lo que tenemos es, por ejemplo, que esa disculpa tiene que ser dada por Francisco G, también que tiene que ser en Ciudad Juárez, Chihuahua. Si bien la fecha que está hasta el momento propuesta es el 2 de mayo, pues se realizaría siempre y cuando se garantice que participen todas las víctimas directas e indirectas que manifiesten querer estar en el espacio. Mientras no se garantice eso, pues no se podría llevar a cabo. Hay que considerar que el tiempo que se tiene para que pueda cumplirse con eso, pues es corto, ¿no? Nosotras proponíamos al menos 2 meses para que pudieran realizarse todas estas gestiones administrativas, ¿no? Lo que tiene que ver con
pasaportes, tarjetas humanitarias, lo que tiene que ver con la compra de boletos, porque hay que recordar que este caso implica a otros países, ¿no? Entonces, eso toma bastante tiempo también. Entonces, desde nuestra perspectiva, pues sí, por eso propusimos 2 meses, sin embargo, pues la fecha es 2 de mayo, siempre y cuando se cumpla con todo eso, también que tiene que haber una conexión, una transmisión en vivo y que también haya apoyo en los lugares de orígenes para que no sé si a través de los consulados sea quienes puedan garantizar también que haya participación desde el otro lado. Tiene que haber también réplica, el derecho a la réplica por parte de las víctimas directas e indirectas y estamos también acordamos más mesas de trabajo, entonces vamos a ver también cómo vamos avanzando con todo esto. Quisiéramos también que el texto de la disculpa pública pues cumpla su cabalidad con lo que consideren las familias, sin embargo esto entiendo que todavía se tiene que dialogar. No sé si se me pasará algún datito más, pero pues eso es en lo general. Claro. Gracias, Ciela Ávila. Marcos, ¿le quedará pendiente a Francisco Garduño algo en este asunto cuando cumpla con la reparación del daño, con la disculpa pública? ¿Queda como un ciudadano libre de culpa y con posibilidad de reinstalarse en algún otro cargo público? Muchas gracias por esa pregunta. Nos deja aclarar primero en el tema de la suspensión y que el proceso está en congelamiento, pues inicialmente tendremos que acudir en el año 2026, el siguiente año, a la revisión de si se cumplieron o no esas condiciones y en ese caso, si el juez ya, digamos, da por visto bueno que cumplió con esas condiciones, pues ya obtendría una sentencia con efectos absolutorios. Nosotros hemos interpuesto el recurso de apelación, se confirmó el otorgamiento de esta suspensión, vamos a también acudir a juicio de amparo en representación de las víctimas que representamos y porque no estamos de acuerdo con que se haya otorgado la suspensión. Sin embargo, estamos participando de acuerdo a los procesos penales también en el tema de la disculpa pública. Falta verificar también que cumpla con sus 3 meses de cursos en materia de derechos humanos, que se certifique en todas las estancias provisionales, pues que ya no sean prisiones, que cumplan estándares internacionales, que no los arrestos administrativos no sean más de 36 horas, que se verifique que todas estas estancias cuenten con las medidas de protección civil, que no se les incomunique, que haya registros de su salud, de sus estudios a que tienen derecho cuando se les retienen de manera administrativa. Es decir, que todavía el proceso va a continuar durante este año y medio, solamente está congelado en caso de que no se cumplan estas condiciones, como el tema de la disculpa pública, que incluya pues la satisfacción de las víctimas para restituirles su dignidad, su proyecto de vida, que sean tomadas en cuenta, pues el procedimiento se tendría que aperturar y tendríamos que continuar con el proceso penal del titular hasta ahora titular, y cuando no sea titular, pues como cualquier particular. Y esto es importante mencionarlo, nosotros hemos pedido la suspensión del comisionado, inicialmente solicitamos la suspensión para que cualquier persona, sea política o particular, enfrente el proceso como cualquier ciudadano. Ahora va a ser eso, que va a tener que enfrentar el proceso como cualquier ciudadano que es acusado de un delito. Bien, Marcos, gracias. Para cerrar esta entrevista, Ciela Ávila, ¿qué queda pendiente? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está en lo inmediato? Queda pendiente, me parece, a la par investigar cómo se han estado utilizando los recursos públicos. Si bien, como comentaba el compañero, prácticamente parte de la reparación fue pagada con recursos públicos, pues también hay que tener en la lupa que mientras estaba cumpliendo con sus medidas cautelares, que era venir a firmar a Ciudad Juárez cada 15 días, pues también se estuvo realizando con recursos públicos, ¿no? Casualmente coincidían visitas que tenía que realizar en eso, entonces creo que hay mucho que, pues sí, ¿no? Que analizar sobre eso y también que es o sea, su retiro viene a ser pues muy tardío, han pasado 2 años y también me parece que una de las consignas que se han estado poniendo sobre la mesa es que, pues, cómo podemos garantizar imparcialidad en un proceso mientras sigue en el cargo, ¿no?
han pasado 2 años y pues hasta ahora recibimos esta noticia. Creo que es triste de alguna manera ver que se han estado mostrando argumentos para decir por qué no es justificada que se le haya dado esta salida alterna, y en esta última audiencia que tuvimos todavía 3 magistrados observaron esos argumentos y todavía se confirma que se les da esa suspensión condicional del proceso, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones nos dejan un sabor amargo respecto a, pues, el sistema de justicia en México, ¿no? Y aparte de eso, pues también nos deja con preocupación sobre si esto está pasando con este funcionario público, qué va a pasar con los próximos que lleguen a estar en una situación similar. Entonces, es un caso que sin duda nos da para mucha reflexión, pero más allá de la reflexión, pues la acción de qué cosas, cómo tenemos que estar actuando como sociedad incluso, porque pues es algo que nos corresponde a todas y a todos y a todes, ¿no? Es un tema que tiene que ver con derechos, y el hecho de que haya pasado con personas que son de otras nacionalidades no significa que no nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Claro. Bien, pues gracias a ambos, gracias Marco Zavala, gracias Ciela Ávila, y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. y gracias por el espacio, Julio. Saludos, Ciela. Gracias, hasta luego. Saludos.